Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Raquel, espero que estéis genial. Bueno, yo os traigo un interactivo en el que tu yo superior va a intentar comunicarse contigo. Yo siento que quiere enviarte un mensaje y es urgente. Tu yo superior es una versión tuya más elevada, ¿no? Para que, por si no sabéis lo que es, me refiero. Es la parte de ti que ya sabe el camino, la versión de ti que ve todo con claridad, sin miedo ni dudas. Y yo siento que hay algo importante que hoy quiere decirte, así que, bueno, pues vamos a ver qué mensaje tiene para ti. Antes de nada, como siempre, muchas gracias por vuestras muestras de cariño, los comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita. Solo subir los vídeos los lunes y los viernes a las 9 horas española. Así que bueno, para que no te pierdas ninguno. Gracias por vuestro apoyo y por vuestro cariño. Gracias. Vamos con las opciones. La primera opción, la carta de paz con el corazón azul. Bueno, esta opción la puedes elegir si sientes calma, si necesitas parar. Esta es tu opción. Y la opción número 2, con el corazón amarillo y la carta de la acción, la puedes elegir si sientes impulso, inquietud, ganas de cambiar. Esta es tu opción. Ganas de accionarte, movimiento. Así que bueno, puede ser que igual que vibren las dos contigo, o igual, dependiendo del momento en el que estés, a lo mejor quieres ver las dos opciones. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que en la cajita de descripción debajo del título del vídeo os pongo los tiempos de cada opción, ¿vale? Para que elijáis directamente, si queréis ir a vuestra opción. Opción número 1, corazón azul, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Bueno, como te digo, esta opción pues nos habla de paz, de quietud, de también de darte tu lugar, tu espacio, de descansar también si en algún momento te sientes agotada, agotado. Siento que tu yo superior te pide eso, que pares, ¿no? Que has estado cargando demasiado y pensando también demasiado, porque a veces no solamente es físicamente moviéndote o haciendo cosas, sino también a lo mejor has tenido pensamientos demasiado repetitivos, muchos pensamientos seguidos, así que te dicen que pares, que te calmes, que tomes un tiempo de descanso y de relax, ¿vale? Vamos a ver con el tarot qué más te quiere decir tu yo superior. Opción número 1, corazón azul. ¿Ves? Me habla de proyectar la vida que quieres, la vida que te mereces con este mago, de que estás un poco desconectado, desconectada de ti misma, de ti mismo, y necesitas volver a tu fuente de origen, ¿no? A, a, a volver a conectar otra vez contigo, con tu poder de creación, con tu poder de materializar aquello que deseas y de no cargar con aquellas pues a lo mejor situaciones que no te corresponden o no ser tan responsable a veces. Mira, me habla mucho de esa indecisión, ¿no? Que puede ser que hayas estado como muy indeciso, indecisa, como dándole muchas vueltas a cosas. Te veo ahí como dudando mucho. Y te están diciendo un poco que tienes que volver a la fuente de qué, de tranquilidad, de paz, de reconectar contigo, de pensar lo que quieres en tu vida. Yo siento que es como que te están diciendo que no necesitas hacer nada más, lo único que necesitas es escucharte a ti mismo, a ti misma. Me habla mucho también de que puede ser que ahora mismo te hayas centrado mucho en tu trabajo o en tu faceta de padre, de madre, en una estabilidad, como que te haya primado más lo material que tú. Es como que no te has priorizado, ¿no? O no te has puesto por delante. Veo además incluso en algunos casos echando de menos una vida anterior o echando de menos algún momento del pasado. Puede ser incluso que tu padre o alguien de tu familia o de tu entorno me habla mucho de una figura masculina. Puede ser, como te digo, que sea un abuelo, un padre que ya falleció, alguien que te transmitió como mucha sabiduría en tu vida y lo tengas ahí como muy presente. Fíjate, me dicen que te manda señales, ¿vale? Esto no resonará para todo el mundo, pero me dice que te manda señales, tu yo superior está como muy en contacto con él. Yo siento que es una energía masculina en este caso.
Me habla mucho, mira este mundo con esta chica que está como en meditación, conectando con el mundo, ¿no? Conectando con la tierra, con la creación, con lo que quieres manifestar. Me habla un poco de estar en sintonía con aquello que quieres materializar, ya sea una familia, sea una estabilidad, un hogar, bueno, lo que quieras materializar en tu vida, ¿vale? Un amor, lo que sea. Siento que es como que te están diciendo que tienes que reconectar contigo, que la respuesta está ya dentro de ti, pero en silencio. Fíjate, a mí esta carta se me está pareciendo muchísimo el ermitaño, ¿no? Estoy vibrando mucho en esta opción con el ermitaño, pero tú fíjate lo conectadas que están las cartas, la paz y el mundo. Son cartas muy parecidas. Y el mundo normalmente no se representa así, o sea que te están diciendo eso, ¿no? Que tienes que conectar con tu interior, con tu poder de creación, con tu brillo, también me dicen en muchos de los casos, para tener ese éxito. Eso es lo que te está diciendo tu yo superior. Para materializar, ay, que me trabo, materializar, materializar aquello que deseas, ¿no? Para soltar los bloqueos. Vienen oportunidades si sueltas esos bloqueos, si sueltas esos miedos, si sueltas eh, a veces como ese ego tuyo que te dice no puedo, no valgo, no sirvo, o no soy suficiente, o no llego a todo. Está muy bien no llegar a todo, está muy bien a veces no ser suficiente, está muy bien permitirte ser tú, permitirte a veces ser comprensivo contigo. Y me hablan de eso, ¿no? Tienes esa puerta hacia un éxito, que al final ese éxito lo que te está diciendo tu yo superior es alcanzar la felicidad, alcanzar tu plenitud y alcanzar tu tranquilidad, ¿vale? Me dicen, descansa, me dice, descansa, baja el ritmo, vuelve a ti. Tienes que volver a conectar contigo, a conectar con lo que te apasiona, a conectar con tu fuerza para avanzar, para encontrar aquello que verdaderamente te guste, que verdaderamente te equilibre. Deja de preocuparte por los demás, deja de llegar a todos, es lo que te digo, ¿no? Es como muchas veces tienes el síndrome de la curación de todo el mundo, ¿no? No sé si ese síndrome existe, pero me refiero que es como que tú tienes que ser protectora de todo, protector de todo el mundo, estar pendiente de todos y te dicen, para brillar tienes que conectar contigo. Te lo vuelvo a decir otra vez, tu yo superior. Fíjate, otra vez volvemos a este sol que normalmente no se representa así y está esta chica conectando con la luz, el sol e iluminando. Entonces me están diciendo eso. Fíjate qué importante. Además es que cómo se alinea los mensajes, las cartas, porque siento que, mira, en este tarot nos están representando esa mujer conectando con la tierra, conectando con su esencia, con su brillo, o bueno, si eres hombre, pues ese hombre, ¿no? Yo siento que cuando te alineas contigo, todo empieza a fluir, así que te dicen eso, que descanses, que vuelvas a ti, que conectes con los seres queridos, con los que te lo pasas bien, con los que eres una versión tuya auténtica, con los que puedes ser tú mismo, tú misma, sin importar nada, que no te juzgan. Siento que también te dicen que conectes con tu familia, que hagas planes bonitos, que desconectes también de las exigencias o de esos quehaceres diarios, de esa rutina, ¿no? Porque me dicen que a veces es como que te exiges demasiado y esto te agobia, te frustra. Que veas también el lado bueno de las cosas, que veas también lo bueno, la bondad que hay en la vida, porque muchas veces nos centramos en la maldad y nos olvidamos de la bondad. También que crees las oportunidades que quieres y te mereces. El ermitaño, si primero te hablo de él, fíjate, el 4 de espadas me habla de esos descansos. El ermitaño me dice que no te fuerces, que conectes contigo, con la luz que llevas contigo, que brilles. Eso te está diciendo tuyo superior, que es la versión más elevada de ti en este momento, ¿no? Vale, vamos a ver más. ¿Qué más mensajes tiene tu yo superior para ti? Opción número 1, corazón azul. ¿Qué más mensajes tiene tu yo superior para ti en este momento? Opción número uno, perdón, corazón azul. ¿Qué más mensajes tiene tu yo superior ahora mismo para ti? Bueno, siento que a veces lo has pasado mal con esas lágrimas, siento que también te dice que te dejes llevar por esas lágrimas, a veces las lágrimas son de emoción, a veces viene bien llorar, viene bien soltar, viene bien fluir. La sanación a veces duele, pero es importante y es parte del aprendizaje, de tu evolución, de tu vida. Sincronízate con aquello que quieres conseguir, sincronízate con tu esencia, con tu bondad,
con tu energía y pregúntate hacia dónde quieres ir, qué es lo que no quieres en tu vida y lo que quieres. Ten la mente abierta. Muchas veces las mejores bendiciones ocurren cuando menos nos lo esperamos y de la manera que menos creemos, ¿no? O que menos esperamos. Entonces dice, confía, confía, aunque a lo mejor hay diferencias entre otras personas de tu entorno, hay con algunas personas que te sientes muy conectado o conectada, sigue con ellos, con ellas, y te dicen, esa estabilidad viene para ti, pero tienes que creer, tienes que creer, tienes que confiar. Date unas vacaciones, me está llegando alto y claro, date un descanso, permítete descansar, permítete darte esas vacaciones. Como te digo, hay veces que nos exigimos tanto, 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 que es como que, venga, venga, más, 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 más. Y no podemos, no podemos. Llega un momento que petamos, y llega un momento que decimos hasta aquí y te están diciendo eso, ¿no? Que encuentres tu sitio, que encuentres tu hueco, que encuentres tu lugar, que te des tu tiempo, que te des tus descansos. Eso es lo que te está diciendo tu yo superior en este momento. Y que conectes con tu luz, con tu brillo. Y para eso, a veces hay que pausar la vida, pausar la vida, estar tranquilos, estar bien para encontrar esa luz, ¿no? Y confiar. Confiar en el curso de la vida, en el universo, en ti sobre todo. Y estar... hay una palabra que me llega mucho en esta opción de tu yo superior que es seguridad. Estar seguro, segura de que va a venir lo mejor para ti, ¿vale? De que vas a estar bien, de que vas a ser feliz. Estar seguro, segura. Vale, vamos a ver más. Opción número uno, corazón azul. ¿Qué mensajes tiene para ti tu yo superior? Opción número uno, corazón azul. ¿Qué mensajes tiene para ti tu yo superior en este momento? Todos animales, energía y poder del mundo animal. Siento que conectas mucho con los animales. Puede ser que tengas ahí algún animal preferido, que siento que puede ser que lo veas muy a menudo, pues a lo mejor el búho o no sé, algún animal que tienes ahí como que te inspira mucho y siento que es como un tótem, alguien que te acompaña. Bueno, que tu sensibilidad es algo a potenciar, que eres increíble, que tienes que aprovechar esas fuerzas internas, que sensibilidad no es sinónimo de debilidad, es fuerza, es fortaleza. Esa sensibilidad que tú tienes es algo increíble y te están diciendo, te está diciendo tu yo superior que tienes que avanzar con esas resonantes elecciones, con las marcas personales, hacia dónde quieres ir, alinearte con ese propósito de vida, ¿ves? Poder, verdad y conexión, avanzar y alinearte avances conscientes, y primero te lo digo, acción considerar, mirar hacia adelante. Está muy bien centrarte en el presente, en lo que quieres conseguir, pero también me están diciendo que no te centres en el futuro, perdón, en el pasado, que avances, ¿vale? Porque a partir de este presente vas a construir el futuro que mereces y el futuro que tú quieres, con lo cual ten esa claridad mental, esa sabiduría para enfocarte en lo que quieres, desterrar lo que no quieres, apartar lo que no quieres y avanzar. ¿Ves? Haz una limpieza, una sintonización con lo divino, con lo que quieres materializar, me están diciendo. Vamos a ver más. Opción número uno, corazón azul. ¿Qué mensajes tiene para ti tu yo superior en este momento? Opción número uno, corazón azul. Puede ser que le hayas pasado mal porque tengas alguna enfermedad física o hayas tenido algún momento de ansiedad, frustración. Te dicen, deja todo eso a un lado, siéntete bien contigo, vienen cambios para ti concretos. Yo siento que puede ser que a lo mejor quieras materializar un amor, una estabilidad, te dicen deja de protegerte, sal de tu zona de confort, también te dice tu yo superior. El pasado pasado está, te lo vuelvo a decir, es algo que ya ha ocurrido, aprende del pasado, pero mira hacia el futuro y crea ese futuro con proyección a el presente que tienes ahora. Deja la cólera a un lado, deja la ira, deja a lo mejor momentos duros que has vivido, las dependencias físicas, no dependas de los demás, eres alguien muy independiente, eres alguien que puede vibrar sola y tienes una intensidad de luz increíble. En esta opción me habla mucho de meditar, de conectar contigo, fíjate, es que no para de salirme este tema, la conexión, la meditación, el parar, el reconsiderar todo, ¿no? Vale, vamos a ver más. Me habla mucho de eso, de conectar contigo, con tu luz, con tu esencia, con lo que quieres manifestar.
Me habla muchísimo de eso. Vale, vamos a ver más, a ver qué más nos dicen. Vamos a ver más, qué más te quiere decir tu yo superior en este momento. Opción número uno, corazón azul. ¿Qué mensajes tiene para ti tu yo superior en este momento? Opción número uno, corazón azul. ¿Qué mensajes tiene para ti tu yo superior en este momento? Reclama tu poder. Eres luz, eres brillo. Reclama tu poder. Como ese relámpago que cae, como ese rayo que cae, destruye todo aquello que no vibra contigo. Eres luz, eres intensidad. Y te dicen conecta con eso y activa la paz y la calma. Fíjate, activa la paz y la calma. Es que en esta opción no para de llegarme eso, ¿no? Que necesitas parar, que necesitas volver a tu centro. La vidente de la luz, guía interior, naturaleza intermedia, cooperación, una perspectiva superior. Bueno, también te dice que tu yo superior tiene una perspectiva diferente, que sabe lo que va a pasar, que sabe lo que te conviene, con lo cual que a veces lo escuches, que te manda señales, mensajes, relajación, entrega, fe. Es que, fíjate, cuentos en todos los espacios temporales. Bueno, te dice que vas a conseguir esa mejor versión de ti siempre y cuando creas, confíes. Y todo es parte del aprendizaje, conciencia, manifestación, realidad transformada, ¿no? Me dice que vas a manifestar aquello que deseas, pero tienes que creer en ti, tienes que avanzar, tienes que conectar contigo, con tu poder de creación, con ese mago. También me salió la emperatriz, ¿no? Con tu poder de manifestación. Opción número uno, corazón azul. ¿Qué mensajes tiene tu yo superior para ti ahora mismo? Las pérdidas. No mires atrás. Has tenido pérdidas, pero ha tenido que ser así la vida. Mira tus metas. Todo lo que has hecho, todo lo que has construido, sigue adelante. Estate en armonía. No estés pensando en lo que no tengo. Agradece por lo que tienes. Todo ha sido parte de tu plan divino. Y yo siento que te hablan un poco de que seas sabia, que seas esa mujer o ese hombre que va evolucionando y avanzando. Y también te dice tu yo superior que ha aprendido y ha avanzado a base de todas las experiencias de la vida, ¿no? Es parte del destino, de la evolución, me dice. Qué bonito. La bola de cristal. Bueno, aunque no tengas una bola de cristal, también te estás diciendo que te guíes mucho por tu intuición, que eres una persona con mucha, mucha intuición, que hay una amiga ahí que está pendiente de ti, que te quiere y que esto es recíproco, que te apoyes bastante en ella, me dicen. Que tu yo superior también es esa amiga, ese amigo que está siempre para ti, que le pidas ayuda. Nosotros podemos pedir ayuda a nuestro yo superior también, ¿vale? Porque está ahí y nos va a ayudar. Por ejemplo, si tú le pides ayuda a tu yo superior y le dices, oye, enséñame a tener, por ejemplo, cuando estés en un problema, ¿no? Pues enséñame a ver esto con otros ojos, a ver cómo salgo de aquí, a darme ideas para salir de aquí, ¿no? Se lo puedes pedir, me dicen. Opción número uno, corazón azul. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Gracias por tu apoyo y por tu cariño. Regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito. Me ayuda a seguir adelante, a avanzar. Y por último, vamos a sacar un consejo. Opción número uno, corazón azul. Un consejo para ti. La pasión y el placer, saborea la vida. Bueno, me va muy enlazado con el 3 de copas que saqué antes de disfruta de la vida, rodéate de personas que suman, súper importante de quién nos rodeamos, súper importante las personas que tenemos cerca, si nos ayudan a crecer, a avanzar, a evolucionar, a pasárnoslo bien y a conectar con nosotros, porque hay personas que no nos vienen bien, ¿vale? Observar desde lo alto consigue una visión de conjunto. Te dice que tu yo superior también te dice que no sabes o no has observado a veces esa visión de conjunto con todo lo que tienes, que a veces solo ves a lo mejor lo malo o solo ves los contras, no los pros, ¿no? O sea, lo positivo de todo esto, de dónde estás, de hasta dónde has llegado. Cruza los puentes, es el momento de la sanación, la unión, la reparación y la liberación. También te está diciendo que es el momento de confiar en ti, de cruzar esos puentes hacia la unión, la reparación y la liberación, y en territorio desconocido estás exactamente donde debías. Ni en más adelante ni más atrás, estás en el momento de aprendizaje que necesitas estar. Voy a sacar también un consejo de los ángeles, o sea que
siento que estás muy respaldado, respaldada por el universo, te apoya y siento que tienes que, aunque no sepas, pues a lo mejor que te espera en un futuro, siento que tienes que confiar. Vamos a sacar por último una carta de los ángeles, a ver qué te quieren decir. Opción número uno, bruja azul, una carta de los ángeles, qué consejo te dan. Ángel de sanación. En este momento tan especial estás bañado en un halo de luz dorada y verde profundo. Acepta esta sanación. Nosotros, tus ángeles, te rodeamos con nuestras alas de amor. Eres libre por toda la eternidad, eres eternamente puro y vivirás para siempre en la abundancia. Qué bonito. A ver si me cae en el fondo del mazo. Ángel azul. Yo, Arcángel Miguel, estoy a tu lado, tienes mi abrazo, mi protección siempre. Piensa en ello cada vez que tengas miedo, te quiero, todo va bien. Qué bonito. El Arcángel Miguel, ¿vale? Le puedes pedir siempre que tengas miedo, le puedes pedir siempre, bueno, pues que tengas dudas, que algo te dé miedo para que te dé fuerza, que te dé valor, para protección también de ti, de tus seres queridos. Bueno, el Arcángel Miguel es increíble, de verdad. Es que pídele. Le puedes poner una velita los domingos, azul si quieres. Mira, puedes poner azul para protección o roja si quieres fuerza y valentía, ¿vale? Así que, bueno, pues eso. Opción número uno, bruja azul. Uy, bruja azul. Opción número uno, corazón azul. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Gracias por todo. Te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor. Y nos vemos en próximos interactivos. Normalmente, como siempre, lunes y viernes a las 9 de la noche hora española. Muchísimas gracias por todo, por tu apoyo, por tu cariño. Hasta pronto. Opción número 2, corazón amarillo. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Acción. Si has elegido esta opción, siento que te dice tu yo superior que estás siendo muy claro contigo, que no puedes seguir donde estás, ¿no? Sabes que tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero lo estás intentando evitar o postergar, ¿vale? Yo veo aquí como mucha procrastinación en el sentido de que, bueno, de que sabes lo que tienes que hacer, pero no terminas de avanzar. Opción número 2, corazón. Vamos a ver qué mensajes tiene para ti. Tu yo superior. Opción número 2, corazón. ¿Qué mensajes tiene para ti? ¿Ves? Sabes tu fuerza, sabes lo que vales, pero aquí hay bloqueos, ¿no? Es como, vale, sí, sé lo que valgo, sé hacia dónde quiero ir, pero me bloqueo, no avanzo. Y te están diciendo, cuanto más lo evitas, más te pesa, más bloqueos hay, más te sientes bloqueado, te sientes sin poder avanzar, ¿no? Así que te están diciendo, da un salto de fe, tú puedes, es lo que te está diciendo tu yo superior, aunque tengas que romper patrones con patrones limitantes, con creencias antiguas, con, bueno, pues a lo mejor pensamientos que tienes de no soy suficiente o no puedo con esto, te está diciendo sí puedes. Date cuenta que puedes romper con todo aquello que te pesa, que no te deja avanzar. Yo siento que es lo que tienes aquí no es miedo, es que estás creciendo, estás avanzando, evolucionando y tu vida te está pidiendo movimiento, ¿no? Te está pidiendo que avances, que des ese salto de fe, que dejes atrás, como te digo, las creencias limitantes, conflictos, esa incertidumbre de no saber y que cortes con todo esto, aunque haya algún final que a lo mejor te cause dolor, es parte de tu evolución, de tu crecimiento, a veces tienes que hacerlo. Tu yo superior también te está diciendo que tu vida va a cambiar cuando necesitas moverte, que des los pasos, aunque no sean perfectos, que dejes de pensar una y otra vez y termines por cortar con esas inseguridades, con esos conflictos internos, con esas dudas. Porque siento que sobre todo cuando te vas a dormir tienes muchos pensamientos repetitivos con respecto a esto. Igual es mala idea o igual, no sé, que avances. Aunque no sea perfecto, aunque no lo tengas del todo claro, en el sentido de, vale, sí sé lo que quiero, pero no sé cómo conseguirlo, que te empieces a mover, porque tu vida cambia cuando decides moverte, ¿vale? Es lo que me están diciendo, lo que me está diciendo tu yo superior, aunque haya cargas. También yo siento que a veces cargas con una mochila de responsabilidades que no te compete, que tienes como mucho agobio muchas veces, que no te permites brillar en tu máximo esplendor y en tu máxima esencia. Te dice, guíate por tu intuición porque yo soy la mejor versión de ti
y vas a conseguir todo lo que te propongas. Tu yo superior es lo que te está diciendo ahora mismo. Cree en ti, cree en nosotros o nosotras, me está diciendo, qué bonito. Sube tu autoestima, avanza el carro, actívate. No hay nada que se te resista si te lo propones de verdad y si crees en ti. Deja de pensar, deja de postergar, porque siento que también piensas mucho las cosas antes de actuar y avanza, avanza. Es que me llega mucho la palabra avanza, muévete, ¿vale? En esta opción muchísimo. Deja de estar indeciso, indecisa, de darle vueltas a la cabeza. ¿Sabes lo que quieres? Aunque no sepas cómo conseguirlo, empieza a moverte en esa dirección, ¿no? Opción número 2, corazón amarillo. ¿Qué mensajes tiene para ti tu yo superior en este momento? Eres alguien muy sensible, eres alguien que conecta mucho con tu intuición. Hazle caso a tu intuición porque me dicen que es muy valiosa. Aunque no sepas cómo conseguir algo, pero sabes lo que quieres. Entonces, ese intervalo entre el sueño, que es un sueño que yo pienso y que yo todavía no lo tengo, a conseguir ese deseo, hay muy poca diferencia. Lo único que tienes que hacer es creer que ya lo tienes y avanzar. Apóyate en tus seres queridos, en la gente que te quiere, con ese compañerismo. Siento que tienes personas a tu lado que te apoyan, que te quieren y sobre todo encuentra tu armonía con lo que quieres materializar. Sé generosa, generoso, pero no lo seas demasiado, porque yo siento que hay personas que le das demasiado o te esfuerzas demasiado con ellas y al final ahí no es, ¿no? Y aunque tengas sentimientos, emociones entremezclados, que a veces tengas dudas, miedos, incertidumbre, dolor, tristeza, no te preocupes, sigue adelante, todo va bien. Lo único que tienes que hacer es creer. Me está diciendo mucho esta opción, ahora me está viniendo mucho esta idea, me lo está remarcando además tu yo superior, que cuando no sepas hacia dónde vas, que pongas la mano en tu corazón, en tu pecho y que sientas y que creas en ti. Eres alguien maravilloso, maravillosa, increíble, un ser divino de la naturaleza, de la creación. Eh, ¿Por qué piensas que no te mereces lo mejor? Esto me lo está diciendo alto y claro, ¿eh? Yo soy la mejor versión de ti y soy la prueba de que los sueños se pueden materializar. Fíjate, acabo de canalizar esto, pero me ha llegado así tal cual. Sabéis que muchas veces canalizo mensajes y me llega así. Opción número 2, corazón amarillo. ¿Qué mensajes tiene tu yo superior para ti en este momento? Opción número 2, corazón amarillo. ¿Qué mensajes tiene para ti tu yo superior en este momento? Yo siento que conectas mucho con los animales. Puede ser que tengas ahí un tótem animal, pues un búho. O siento que te encantan los animales. En la naturaleza estás como feliz siempre. Puedes crear la vida que quieras, la vida que te merezcas. Haz algo nuevo. Yo en esta opción siento movimiento, crear algo nuevo. Puede ser a lo mejor que quieras emprender algo, que a lo mejor tú quieras empezar una nueva relación. Muévete, muévete, me habla. Siento que te está diciendo también, yo tengo una versión más elevada de nosotras o de nosotros, así que conecta conmigo, con tu intuición, porque tenemos una intuición muy elevada y muy buena. Equilíbrate, ten una energía centrada, una energía también de cuidado personal. Compréndete, cuida de ti, sé comprensivo, comprensiva. Puedes pedirle también a los maestros ascendidos si crees en, bueno, pues en Jesús o, mira, aquí me sale también San Antonio de Padua, que es increíble, a mí San Antonio de Padua me encanta. Bueno, pues que cumpla tus deseos, que te ayude. Yo siento que eres muy, muy intuitiva, intuitivo. O sea, decisiones guía predictiva. Te están diciendo que confíes en tu intuición. Te está diciendo todo el tiempo. Porque te mereces ser próspero, feliz y te mereces esa abundancia y ese éxito. Así que no dudes de ti. No dudes nunca de ti porque yo siento que esa duda a veces te bloquea mucho. Opción número 2, corazón amarillo. ¿Qué mensajes tiene para ti tu yo superior en este momento? Opción número 2, corazón amarillo. ¿Qué mensajes tiene para ti tu yo superior en este momento? Sube tu autoestima, o sea, cree en ti. Es que yo siento que a veces piensas que no es suficiente o que hay cosas que no están a tu alcance. Puedes conseguir todo lo que te propongas. Exprésate con claridad, que a veces yo siento que no dices las cosas por miedo al que dirán o por miedo. No. Conecta además con tu chakra garganta. Puedes pedirle al arcángel Gabriel que te conecte con tu chakra garganta, que te ayude a expresar lo que sientes de la mejor manera, de manera asertiva.
porque siento que a veces te callas las cosas. Puede ser que a veces te enfermes incluso de la garganta por no decir las cosas. Te dice también que te vendría bien comprarte a lo mejor algún cristal, ¿vale? Pues puede ser una amatista, un cuarzo rosa para confiar más en ti. En esta opción yo siento mucho el cuarzo rosa, para confiar más en ti, en tu energía y renuévate energéticamente. Confía en ti, en tu poder personal. El chakra corazón, fíjate lo que te dije antes de que tú pongas tus manos en el corazón y conectes con tu corazón. Tienes un corazón muy bondadoso. Me estás diciendo tu yo superior que eres increíble, que aunque a veces te hayan traicionado, tú siempre confías en la bondad de los demás y que bueno, que porque te hayan traicionado alguna vez no quiere decir que todas las personas sean iguales, ¿vale? Si a lo mejor nos habla em, de eso, ¿no? De que tú dudas mucho a la hora de entregarte a alguien, puede ser en el amor, corta con vínculos tóxicos, hay personas que no te desean el bien o que te envidian y rompe con bloqueos kármicos. Yo siento que vienes de vidas pasadas, tu yo superior te está diciendo que vienes de vidas pasadas y bueno, de romper ahí con vínculos, de que traes un karma de vidas pasadas que tienes que sanar, que tienes que saber decir que no a ciertas relaciones o a ciertas personas que te manipulan, que te quieren controlar. Fíjate con estos vínculos tóxicos y bloqueos kármicos. Mira, me están diciendo que saque otra carta. Tiene que haber ahí una transformación energética y la transformación energética empieza con tu autoestima, empieza con mirar más hacia ti, hacia también tus necesidades, porque yo siento que a veces no te priorizas o no te quieres como deberías, no confías en tu poder personal, también me habla de todo eso. Opción número 2, corazón amarillo. ¿Qué mensajes hay para ti de tu yo superior? Opción número 2, corazón amarillo. Vamos a ver qué más mensajes hay para ti en esta opción. Una pausa sagrada. Párate a pensar lo que quieres. Conecta contigo. Conecta contigo o conecta conmigo, me estás diciendo tu yo superior, ¿no? Conecta con ambas o con ambos. Yo soy la mejor versión de ti. Muchos cambios hacia un futuro brillante. No te preocupes en cómo se dará algo. Vienen muchos cambios para ti. Entonces vas a avanzar hacia un futuro brillante. Solo tienes que creer y confiar con ese valor sagrado, ¿vale? Avanza. Además, también me dicen que creas en ti, que reclames tu poder. Eres alguien brillante. Si conectes contigo, la realidad se refleja en ti. Al final, nosotros vamos vibrando en una energía y siento que si crees en ti, todo eso es un espejo, ¿no? Al final lo vas a materializar con los demás y en tu mundo. Positividad feroz, sé positiva, positivo, confía siempre en el plan del universo y aunque veas me está diciendo mucho, aunque veas, mira, fíjate, me está llegando ahora mismo. Aunque veas a veces como que estás en una tormenta, ¿no? Que hay mucha oscuridad, al final siempre va a salir ese arco iris, va a salir ese sol. Y yo siento que te están diciendo sé positiva, positivo, porque aunque a lo mejor ahora estés atravesando una tormenta o la hayas atravesado recientemente o no sepas hacia dónde vas mm, o no veas el camino, me están diciendo que vas a avanzar, vas a descansar, soltar y siento que el tuyo superior tiene otro punto de vista que tú no estás viendo ahora mismo. Activa también el agradecimiento, te dicen que estás agradecido, agradecida y que des las gracias por lo que tienes. Opción número 2, corazón amarillo. Vamos a ver más. Opción número 2, corazón amarillo. ¿Qué mensaje tiene tu yo superior ahora mismo? ¿Qué quiere transmitirte? Bueno, aunque a veces has estado en espera, en pausa, a veces se necesita. Yo siento que has venido también a este mundo a tener paciencia, pero ahora o a desarrollar la paciencia o a, pues es como implementar esa paciencia en ti, que a veces eres muy, que lo quiere todo para allá, ¿no? Y te dicen, estás ahora mismo en un duelo entre esa paciencia de espera y el accionarte, ¿no? Estás como ahí como dudando qué hacer, pero lo que te están invitando es a avanzar, a abrazar tus emociones también, las buenas, las malas, las incómodas, pues que a lo mejor te producen miedo, incertidumbre, inestabilidad o dolor, son parte de la vida. Siento que la vida al final te están diciendo tu yo superior que es como un taller de aprendizaje, ¿no? Que al final tienes que aprender a gestionar tus emociones, avanzar y que no te olvides de ti, de tu poder personal. En ti están todas las respuestas, no las busques fuera porque están dentro de ti.
a tus preguntas, sí. Y aunque has vivido injusticias, aunque tienes un alto nivel de justicia, también te dicen que seas justo o justa contigo, porque siento que a veces te exiges demasiado. La incertidumbre, lo que te he dicho antes, aunque tengas incertidumbre, aunque no sepas hacia dónde vas o aunque no veas el camino, porque esa tormenta ahora esté muy activa y no te deje ver el camino, siento que te dicen que siempre hay una estrella. Me dice que me toca carta. ¿Ves? Aunque pienses que estás en un pozo, te dicen que nunca pierdas la esperanza. Es que te iba a decir, hay una estrella que te guía, ¿vale? Te está diciendo tu yo superior y que nunca pierdas la esperanza. Y mira a este hombre, ¿qué te iba a decir? Hay una estrella que te guía, cómo está mirando al firmamento con esas estrellas. Aunque no veas hacia dónde vas, siempre hay una estrella que te guía. Tu yo superior siempre está ahí para ti. Le puedes pedir ayuda, como ya os he dicho, os dije también en la opción uno que podéis pedir ayuda siempre a tu yo superior porque está ahí para ti y es la mejor versión de ti, una versión más elevada, la que ha conseguido todo, la que ha triunfado, la que está en paz, en tranquilidad y en un estado de calma total, ¿no? Bueno, de plenitud. Vamos a ver, opción número 2, corazón amarillo. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito. Me ayuda a seguir adelante, a avanzar. Voy a sacar por último un consejo para ti. Opción número 2, corazón amarillo. Un consejo para ti. El territorio desconocido. Estás exactamente donde debías. Ni antes, ni después, ni más adelante, ni más atrás. Estás donde debes. Aunque no conozcas ese territorio, estás donde debes. Confía y avanza. Navegar con las estrellas. Pero qué bonito, que te lo acabo de decir, lo de la estrella, que me ha salido porque quería sacar más cartas. Es que, ¿qué te puedo decir? Me ha salido esta carta antes y es eso. Tienes esa estrella, esa guía. Guíate por tu intuición. Tienes ahí tus seres queridos fallecidos, tus guías, tus ángeles están contigo. Sigue tu dicha, porque van a venir cosas muy buenas para ti, pero como te digo, confía, sana todo lo anterior vivido, permanece concentrado, mantén el rumbo, no te desconcentres, no te desconcentres de con malas energías, con personas a lo mejor que te dicen que no puedes, que eso es muy complicado, que eso es muy difícil. No, no te ancles ahí, ¿vale? Permanece concentrado en lo que quieres manifestar y fíjate los milagros, acepta, anticipa lo maravilloso. Es que yo siento que puedes conseguir todo lo que te propongas, que van a venir cosas muy buenas para ti, puede ser una pareja nueva, un nuevo trabajo, el trabajo que te mereces, la pareja adecuada para ti. Siento que vas a estar muy bien. Algo que tú quieres conseguir ahí con esa estrella, que a lo mejor es como que esa esperanza la has perdido o ya no sabes cuándo va a llegar, ¿no? Vamos a sacar por último un consejo para ti de Los Ángeles, opción número 2, corazón amarillo. Arcángel Metatron, soy la unión entre el cielo y la tierra, entre tu carácter humano y divino. Estoy aquí para ayudarte a sanar los conflictos en el corazón, perdón, los conflictos que generan, me pasé de renglón, que enfrentan a tu corazón y a tu espíritu. Siénteme en el corazón y en tus pensamientos el amor surge de la unidad. Pues te están diciendo que el arcángel Metatron está contigo, que avances y que él te guía si quieres también pedirle ayuda en algún momento. Perdón, deja el pasado atrás. Es que yo en esta opción estoy sintiendo mucho el pasado, ¿no? Como que te cargas ahí con cosas del pasado, incluso vidas pasadas, con ese karma que nos salió. Deja el pasado atrás, aclara tu corazón y tu espíritu con la fuerza del perdón. Perdonar no es volver con esa persona si te ha hecho daño, perdonar es soltar, avanzar, fluir, no guardar rencor, soltar esa mochila que a veces carga y pesa tanto, ¿vale? Es súper importante soltar y avanzar para seguir adelante el perdón. Perdonarte a ti mismo y perdonar a los demás. Siento que cuando tú a veces piensas es que porque he sido una persona que me he comportado así, bueno, porque era lo que necesitabas aprender en ese momento y ahora es verdad que si fuera como que el síntoma de que has evolucionado es que no harías lo mismo ahora mismo en las condiciones, si se te presentan las mismas condiciones no actuarías igual. Entonces eso es que has aprendido y has evolucionado. Y también perdona a las personas, muchas personas se han portado mal contigo, sí, como con todo el mundo, hay personas malas, hay personas que no se comportan bien contigo, pero suelta, es su aprendizaje, no el tuyo, son sus actos, no los tuyos, con lo cual
lo que te digo, suelta, perdona y avanza y evoluciona. Es parte de ese aprendizaje, de esas experiencias. Lección número 2, corazón amarillo. Hasta aquí tu lectura. Gracias por todo. Te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor. Gracias por tu apoyo y por tu cariño. Nos vemos en próximos interactivos. Normalmente, como os digo siempre, lunes y viernes a las 9 de la noche, la española. Gracias. Hasta pronto.